Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Benjamín Sánchez y el día de hoy yo y mi grupo vamos a hablarle respecto a nuestro programa de Python que consiste en el cálculo de subredes mediante VLSM. Bien, mi persona es Raúl Benjamín Sánchez, mis compañeros son Diego Rivera y Fabricio Indelfonso Ñopari. Como primer instancia tenemos que tener en cuenta en qué consiste el VLSM. Tenemos que el VLSM viene a ser una técnica que permite dividir una red en subredes de diferentes tamaños, lo que optimiza el uso de direcciones IP, a diferencia de la sunderización tradicional, que asigna el mismo tamaño para todas las subredes, es decir, la misma cantidad de hosts a todas las subredes. El VLSM permite asignar subredes de acuerdo con las necesidades específicas de cada segmento, donde algunas partes de red requieren más direcciones que otras, como en el caso de oficinas grandes versus sucursales pequeñas. Gracias a esto, pues se puede utilizar el espacio de direcciones IP de manera más eficiente y evitar el desperdicio de direcciones. El propósito principal de nuestro programa es ayudar a la creación de subredes mediante un algoritmo que toma los datos de entrada y lo hace todo de manera automatizada para así facilitar principalmente a los técnicos de red que se enfocan en la creación de este tipo de, de cálculos y así ser una herramienta para ellos, ya que es muy esencial para estos administradores. Yo, Fabricio Pari, continuando con la explicación del algoritmo del VLSM, hablaré de la función de exportar a Excel. Como la misma función se dice, la función se encarga de que los datos de subred recientemente generadas sean exportadas hacia un archivo Excel. Pero esto tiene una serie de pasos que el primer paso sería la validación del archivo. En este paso, el archivo tiene que terminar o asegurarse de terminar en XLSX. ¿Esto para qué? Esto para que el archivo sea compatible con Excel. Como siguiente paso, el segundo, sería la creación y configuración de archivo Excel. En este caso se utiliza una librería OpenPlex para crear un libro de trabajo en un workbook, en otras palabras. Eh, Después se configura la hoja activa y se asigna un nombre descriptivo. Por ejemplo, nosotros escogimos el nombre de subredes generadas. Como siguiente paso sería el encabezado y datos. En pocas palabras, nosotros hicimos un encabezado incluyendo las columnas como subredes, máscara, broadcast, rango y hosts requeridos. También luego de eso integramos las subredes generadas. Esto las agregamos en una serie de fila por fila. Después sería, después de eso, el último paso sería el guardado del archivo. Eh, Finalmente, el archivo se guarda con el nombre asignado anteriormente y se imprime un mensaje eh, confirmando que el archivo ha sido guardado. Como siguiente función, la siguiente función es validar entero positivo. Esta función se asegura que el usuario ingrese un número entero positivo, lo que es esencial para evitar errores en cualquier esencial para evitar errores en cálculos posteriores. Eh, en este caso, también hay una serie de pasos más pequeños, que el primer paso sería el ingreso de valor. El usuario tiene que ingresar un valor entero, eh, entero positivo, nada que sea menor a cero, diré. También sería validación de datos. Si el valor ingresado del usuario no es entero positivo, se muestra un mensaje de error que, dice- que tiene que ser positivo. Pero si también no se ingresa exactamente un número, eh, te salta otro aviso.
usando el value error. Como siguiente paso sería el validar, el validar red CIDR. En este caso, la función verifica que el usuario ingrese una red válida en formato CIDR. En siglas sería Classical Interdomain Routine. Como, por ejemplo, la siguiente IP sería, como sería la siguiente IP, 192.168.0.0-24. En este caso también tiene una serie de pasos, el cual, el primer paso sería el ingreso del valor. El usuario tiene que ingresar, ¿cómo se llama? Una IP en el formato CIDR. Como segundo paso sería validar la red, validación de la red, diré. En este caso se usa la librería IP address para comprobar si el valor ingresado es una red válida. El IP address acá, por eso. Si es una red válida. Y la opción strip false en esta parte permite validar las redes sin exigir que sean estrictamente redes base. Y como último, el manejo del error. Si el valor ingresado no es válido, se muestra un mensaje explicando el formato correcto. También el proceso se repite hasta que el usuario ingrese el valor que sea un valor aceptable. Gracias. Continuando con mi siguiente compañero. Muy buenas, profesor. Yo soy el alumno Diego Rivera Palomino y yo le voy a exponer sobre la parte del código de la interfaz del menú, que es la última. Bueno, voy a dar una explicación breve de lo que hace esta parte. Bueno, aquí organiza las opciones del menú, como lo podemos ver, del 1 al 5, permitiendo repetirse con el bucle while acá, en caso hubiera un error de digitar un carácter no permitido o un número no permitido. Las opciones incluyen ingresar datos de la red, como puede ser una IP con su máscara de red, su /24 por ejemplo. Después la 2, calcular las subredes BLSM, aquí es el proceso de calculamiento. Guardar o exportar los resultados en un Excel, eliminar una subred y salir. Bueno, voy a explicar paso a paso lo que hace cada función acá. Bueno, primero subred aquí entre comillas. Bueno, esto almacena la red generada ingresada por el usuario. Por eso lo dejamos vacío. Los requerimientos. Aquí guardamos una lista vacía de las cantidades de hosts requeridos por el usuario para que se almacenen posteriormente cuando el usuario ingrese la cantidad mediante un input. Las subredes generadas hacen lo mismo. En input se le da al usuario para elegir una opción del 1 al 5. Y bueno, aquí abajo, cuando el usuario ya ingresó alguna de las opciones, primero en la opción 1, esta parte de acá lo que permite hacer es, acá solicitamos al usuario ingresar una red en formato CDR, que es como el que podemos ver acá. Después, acá solicitamos al usuario que ingrese la cantidad de subredes requeridas. Y acá con esta función que la definimos anteriormente, validamos que sea un entero positivo. Acá volvemos a requerimientos y lo que se hace acá es, bueno, con un foreign range, acá otra vez validamos el entero positivo y acá la cantidad de hosts se aumenta en 1 dependiendo de los requerimientos.
Acá nos pregunta si queremos añadir una red de punto a punto, que sería como agregar dispositivos intermedios como routers. Y bueno, el usuario puede acá hacerlo, presionar la opción de S o N, sí o no. Ahora pasamos con la opción 2. Bueno, primero que todo ponemos un if node para verificar si los datos de red para verificar los datos de red antes de ingresarlos. O sea, verificamos si los datos de la base de red ya han sido generados. Y si es así, esta parte de aquí con el método .split procedemos a dividir la red. Lo dividimos en 4 segmentos, si no me equivoco. Y aquí esta función llama a la función generar redes. Esto para calcular las redes en función a los requerimientos ingresados anteriormente. Después acá generamos la tabla. Bueno, aquí ponemos los encabezados. Acá con este método tabulate lo que se hace es usamos la función tabulate para mostrar las redes generadas en formato de tabla con encabezados. Bueno, este en realidad es un módulo importado que lo importamos acá, tabulate. Bueno, posteriormente en la opción 3, en esta parte de acá, aquí también verificamos que nos aseguramos si existen redes generadas antes de intentar guardarla en el Excel, mejor dicho. Ahora en esta parte de acá solicitamos el nombre con el que se va a guardar el archivo en un Excel mediante el input, que nos permite elegir el nombre. Acá en exportar, acá usamos la función exportar a Excel para guardar las subredes en un archivo Excel cuyo nombre es el ingresado por el usuario, como lo decía. Bueno, en caso de seleccionarse la opción 4, igualmente el if node nos asegura que existan redes generadas. No. En este caso acá nos muestra las redes disponibles. Para poder eliminar una. O sea, esta parte del código lo que hace es generar las redes que se calcularon para darle al usuario para poder mostrarle al usuario cuál desea eliminarlo. Más acá abajo, bueno, en esta parte acá se imprimen las redes disponibles en ese momento con un enumerate. Más acá abajo, esta parte de acá lista todas las subredes generadas con su índice, dirección y cantidad de host. En esta parte eliminamos la red seleccionada mediante el método pop. Y bueno, en caso contrario, si se indica un índice, o sea, puede estar enumerado del 1 al 5 por ejemplo, y si elegimos un número que no esté dentro del rango disponible, con el else lo que hará es indicarnos que el índice no es válido. Así evitamos más posibles fallas en el código. Bueno, y acá por último, para cerrar, con la opción 5, lo que hacemos acá es, para finalizar, salimos del programa simplemente seleccionando el 5. Y bueno, acá nos da un pequeño mensaje de despedida. Y bueno, en caso contrario de que se selecciona una opción no válida, con el else podemos solucionarlo. Bueno, y aquí con el main, esto nos asegura que el programa se ejecute también desde fuera de Python, como puede ser en el cmd, mediante el input. Y bueno, esa sería la explicación de
del menú de Python y bueno, la explicación final del código en general. Así que muchas gracias profesor por su tiempo. Espero que le haya gustado y